Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en OM Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Ciencia Curativa Biológica, aquí en Conciencia Curativa Biológica con el doctor José Antonio Galicia González, amigo y servidor de todos ustedes. Nos es un verdadero gusto poder acompañar cada miércoles de 12 a 1, entrar a sus celulares, entrar a sus iPads, entrar a sus computadoras, entrar a su hogar, entrar a ese hogar cálido en el que uno busca estar confortado, en el que uno busca estar cobijado, estar en paz, el resguardo biológico de nuestra seguridad. Pues muchas gracias por invitarme a pasar a su casa. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Pónganse en contacto con nosotros al 22 21 40 06 45. Debe de anteponer más 52 1. Más 52 1 22 21 40 06 45 para que vía WhatsApp nos haga alguna cita para hacer consultas vía Skype. Y recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted llame 01 222 240 74 82. 01, la Lada de Puebla es 222 240 74 82. El día de ayer tuve, el correo electrónico, antes de que pase al tema, es con B de bueno, biomédica, lt@hotmail.com. Síganos en Facebook como José Antonio Galicia González. El día de ayer tuve una visita muy grata de un ingeniero que viene de Tabasco y que me hizo el enorme gusto de no solo de acompañarme, de venir, sino la confianza enorme de traer a unos grandes amigos, en el que la señora, que ya hoy es mi paciente, estaba con una verdadera amenaza al tener es que no puedo decir al tener un cáncer, porque por más que revisé todo lo que le habían hecho, yo no encontré la lógica. Voy a preparar una presentación para que ustedes puedan comprender. Definitivamente es complejo no poderse detener a evaluar equivocaciones, errores, falta de coherencia, falta de lógica en los diagnósticos a veces de los colegas. Para no hacerles el cuento largo, tenía una pequeña protuberancia, un quistecito de 9 milímetros, casi 1 centímetro. Esto es como el tamaño, de un frijol. Y le hicieron biopsia, y esta biopsia le salió negativo a cáncer. Tenía un ganglio inflamado, entonces le sacaron biopsia del ganglio. El ganglio es mesodermo, sin embargo, el patólogo diagnostica un adenocarcinoma de ganglio, lo cual me es difícil poder comprender ahí, pero bueno, supongamos que le llamó metastásico de secundario, y que el primario, aún no visto, era de mama. Le hicieron biopsias de mama, le hicieron varias biopsias, no encontraron absolutamente nada. Pasaron algunos meses, volvieron a sacar biopsias de mama, tampoco encontraron nada. Y siguieron con el diagnóstico de adenocarcinoma de mama metastásico de ganglio linfático. Finalmente
le hacen otros estudios y a pesar de que no encuentran nada, en una tercera y última biopsia, me parece, le diagnostican carcinoma ulcerativo de conducto galactóforo. Esto quiere decir que un tejido mesodérmico había sido diagnosticado como un adenocarcinoma, que son células de mesodermo antiguo o endodermo, pero además ahora el cambio a un tejido que es ectodérmico, es un tejido que cubre el conducto galactóforo, lo cual no sonaba no solo lógico, sino no coherente. La señora, obviamente por este diagnóstico, ya está en su tercera quimioterapia y obviamente pues se ha sentido mal, obviamente se ha sentido con algunos problemas de salud, pero ayer comprendió, vamos a sacar algunos nuevos estudios, ya empecé a ver la tomografía, ya empecé a valorarla y coincidió con algunas cosas que ella tenía, como por ejemplo un asma. Encontramos la constelación en la corteza del cerebro del asma. Vimos un programa ya solo en fase de solución de conducto galactóforo, porque ella tuvo enrojecimiento del pezón. Ya eso ya fue, y finalmente se fueron felices encontrando lo que buscaban. Sin embargo, vamos a seguir monitoreando el caso y les vamos a ir acompañando y vamos a darles a ustedes también ese seguimiento que haga yo con la paciente. Finalmente, creo yo, el día de hoy o mañana tengo una entrevista con un amigo que es cirujano oncólogo, que me dé su opinión. A veces hacemos esos paneles de referencia con catedráticos, con médicos, que pueda coincidir con esto que estoy viendo, con aparentemente un mal diagnóstico. Si el doctor Hammer explica que no existe la metástasis, entonces el ganglio es mesodermo y en la fase activa de conflicto crece. Ese crecimiento era reparativo, no hay cáncer. Y nunca hubo nada en mama, nunca hubo ni siquiera un crecimiento celular de tipo adenocarcinoma, nunca hubo un crecimiento celular de tipo ectodérmico, conducto galactóforo. Finalmente hicieron, desde donde yo estoy viendo, porque nunca hay un estudio de patología que diga esta célula atípica o esta célula metaplásica o esta célula en crecimiento celular es un cáncer, ya sea de adenocarcinoma, es un cáncer ulcerativo, es un cáncer de ectodermo. Este proceso nunca se vio, sin embargo solamente se creía que existía, y eso es algo bastante complejo, de manera que pues yo se los dejo a cada uno de ustedes y que podamos ver y valorar cada una de estas situaciones que nos lleva a poder entender, ¿sí? Cómo se dan estas situaciones en las que nos confiamos de una situación en la que nos hacen creer que estamos cundidos de cáncer ya metastásico, y en realidad, al parecer, no hay una situación. El día de hoy traigo un tema breve, un tema que tuve una ponencia en el que hablamos de la enfermedad como un programa para la supervivencia del alma. Brevemente, recordemos que toda esta investigación que desarrolla el doctor Rutger Hammer, humildemente y con mucha alegría, es nuestro maestro, ya fallecido. Este médico hace un descubrimiento científico de 5 leyes biológicas que permiten entender cada uno de los procesos llamados enfermedades. Y él habla de un concepto muy interesante llamado filogenia versus ontogenia. Recordemos que hace 3.800 millones de años aparecieron en nuestro planeta las primeras formas de vida. Hemos sobrevivido,
nos hemos adaptado y hemos evolucionado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este proceso de evolución, hay muchas teorías, hay muchas formas de creencia cómo existe la vida en este planeta. Se entiende que hace 100 millones de años aproximadamente se presume que el ser vivo en su camino evolutivo pasa del agua a la tierra. Y este concepto es verdaderamente importante porque nos permite entender lo que Hammer ve y no vemos los demás médicos. Este proceso evolutivo permite entender, por ejemplo, el tumor de los conductos, de los túbulos colectores, o conductos colectores del riñón, el tumor del parénquima renal, que está en relación a este paso evolutivo en el que las células salen del mar y empiezan en la tierra. Aquí brevemente hay un tema muy interesante, el riñón. El riñón, las primeras células que salen del mar se enfrentan a dos situaciones, al desierto y al sol. Cada gota es de vital importancia para la sobrevivencia, de manera que tienen que hacerse los riñones y en este caso los túbulos colectores que van a retener el agua suficiente para la supervivencia. Hammer se da cuenta que este conflicto biológico filogenéticamente lo traemos codificado, estructurado, grabado en nuestro cerebro, tatuado en nuestro cerebro, y que ante una situación de un conflicto biológico de soledad, de abandono, de desarraigo, él llama de refugiado, estar en un lugar al que no pertenece, de sentirse excluido, de sentirse expulsado, de sentirse bombardeado, de sentir que todo le pasa, de sentir que uno no quiere estar en ese lugar, de sentirse desenraizado, como un pez fuera del agua. Cuando entendemos todo este contexto, este bagaje, este contexto de situaciones conflictivas, nos damos cuenta que en la fase activa los túbulos colectores hacen un crecimiento celular. ¿Cuál es el objetivo? Es un tejido endodérmico regido por el tronco del cerebro, el tallo cerebral, y que en la fase activa de conflicto van a crecer estas células. ¿Cuál es el sentido biológico? Retener el agua para no morir de sed. Y ese es el tema de la insuficiencia renal, y es el tema de los túbulos colectores, es el tema del edema de las extremidades, es el tema de la retención de orina en los pacientes que están hospitalizados, que no quieren estar en el hospital, que no se sienten en su casa, que no se sienten en su cuarto, que a veces son maltratados por el sistema, que a veces una bata no le tapa todo su pudor, toda su forma de estar cobijado en el hogar. O que bueno, es maltratado en el sentido alimenticio, en el sentido de atención, y finalmente se siente como pez fuera del agua. Y en la fase de solución, en la fase en la que resuelve ese conflicto de abandono, de soledad, de estar fuera del lugar acuoso de la madre, cobijado y sentirse seguro, de sentirse fuera, como pez fuera del agua, sin poder subsistir, desorientado, sin una línea de orientación, sin un punto de referencia, entonces hace este proceso, este programa. Pero una vez solucionado este proceso, viene una degradación de ese tejido, inclusive tuberculosis, se hacen hoyos, donde después pueden depositarse depósitos cálcicos y hacer cálculos. Pero finalmente la función de orina empieza y no es necesario que termine de degradar y volver a reestructurar, porque la función de la orina empieza desde el cerebro. Recuerden que Hammer explica que hay una conexión psique-cerebro-órgano, que esta triada perfectamente sincrónica actúa al unísono y que está en perfecta sincronía. Entonces empieza a orinar y este conflicto se resuelve.
Este conflicto por sí solo solamente hace eso. Cuando se une a una fase de vagotonía de otro programa, de otro conflicto, y está la fase activa de túbulos colectores, más la fase de curación de otro programa, hace algo que se llama síndrome de túbulos colectores. Es el único síndrome evaluado como parte de un síndrome dentro de la nueva medicina biológica, dentro de la ciencia curativa biológica. Y entonces complica, porque en esta fase de vagotonía de este programa hay edema en el cerebro, hay edema en el órgano, y si hacemos que ahora este conflicto de túbulos colectores retenga el agua, se va donde está la fase de vagotonía de órganos comprometidos con ese o esos programas. Y entonces se complican las cosas. Si había dolor, hay mucho más dolor, de manera que no se va a poder quitar con nada. Si hay un proceso tumoral que estaba degradando, ahora vuelve a crecer. Esto es bien importante porque muchas de las complicaciones o pacientes que se complican o que terminan inclusive falleciendo, puede ser que esté sumado un conflicto de túbulos colectores en fase activa. Y el parénquima renal, estamos hablando de los túbulos colectores y el parénquima renal, estoy hablando, todo esto salió por el contexto del paso de la vida en agua, en el mar, hacia la tierra. Y la segunda parte del riñón, otra estructura que forma parte del parénquima, este es mesodérmico. El mesodermo, Hammer demuestra científicamente que disminuye en la fase activa de conflicto y aumenta en la fase de curación. Y entonces aquí en el mesodermo hay primero una disminución celular por un conflicto biológico de ahogamiento, por un conflicto biológico de líquidos, por un conflicto biológico de cualquier líquido en relación a un trauma, a una situación conflictiva, sorpresiva, dramática e inesperada. Puede ser una inundación, puede ser en la carretera un derrame de gasolina, puede ser una inyección, puede ser un suero, puede ser alguien se estaba ahogando, puede ser una inundación, toda esta situación en la que se vive el paciente en un conflicto totalmente relacionado con líquidos. Y en la fase activa disminuye porque esas células que ya estaban saliendo del mar, si una ola las jala, se van a volver a meter y la idea es sobrevivir ya en la tierra, entonces se van a ahogar y para no ahogarse hace necrosis del parénquima renal. Es también relacionado a la filogenia, a la historia evolutiva del hombre. Y entonces este parénquima renal, por un conflicto de líquidos, cuando un niño sale con un tumor de Wilms, cuando sale con un tumor en el nacimiento, habría que buscar este conflicto de líquidos inútero. A lo mejor la madre tenía demasiado líquido y esta es la situación conflictiva y el médico le espantó que tenía demasiado líquido amniótico. Y en la fase de curación, cuando ya no está la amenaza de ahogarse, hace un crecimiento reparativo, pero hace en exceso, es decir, hace un proceso tumoral. Los tumores de riñón son caracterizados como algo maligno y muchas veces son extirpados quirúrgicamente, pero da la desgracia que no solo el tumor, sino todo el riñón. Es decir, que este parénquima, este tejido tumoral del parénquima renal, para el descubrimiento científico del Dr. Hammer, en base a sus 5 leyes, es un tejido de crecimiento reparativo que hace la función nuevamente de renal, de trabajar con los líquidos. Hace una nueva función normal y que va a verse en laboratorios y que los números van a estar normales. En este sentido, dice el Dr. Hammer, no tiene sentido si está orinando bien, si está orinando la cantidad suficiente, si está con números normales, ¿para qué quitarle ese proceso tumoral? En realidad es un nuevo riñón que está haciendo la función de filtración, la función de sacar líquidos también. En este momento es importante entender estos dos conceptos porque ahí aparece este concepto de la filogenia. Este paso de crisis de supervivencia fue dura ya que requirió de una serie de adaptaciones necesarias
ante situaciones nuevas. Por ejemplo, ya no podía sacar el oxígeno del agua, sino del aire. Las brácteas debieron ser inutilizadas y formarse órganos nuevos como los bronquios. Hay un conflicto de miedo frontal al cáncer y aparece como el linfoma no Hodgkin. Son crecimiento de los arcos braquiales, de los vestigios de las brácteas, y que este es para jalar más aire ante un miedo inesperado de cáncer. Este es un tema interesante porque este tejido ulcera en la fase activa y en la fase de curación crece. Entonces este crecimiento en realidad, al ser ectodermo, al ser de recubrimiento, no representa para el descubrimiento del Dr. Hammer una amenaza hacia su vida, sino es un tejido reparativo. También los riñones, al salir los océanos, la disponibilidad de agua era escasa y tuvieron que crearse órganos que retuvieran líquido. Así nacieron los riñones, ya lo he platicado hace un minuto. También los órganos que tuvieron necesidad de protección, creando así el peritoneo que envuelve a toda la cavidad abdominal. La pleura, que es un recubrimiento a los pulmones, y el pericardio, que es un recubrimiento del corazón. Estos tres recubrimientos, también la dermis, también la glándula mamaria, tienen que ver con un conflicto biológico de ataque. Son tejidos que nacen para proteger órganos. Cuando hay una amenaza al abdomen, hace un mesotelioma. Cuando hace una amenaza al tórax o al corazón, se forman mesoteliomas. Y en la fase de vagotonía, una vez resuelta la fase de conflicto activo de amenaza, estos se hacen líquidos y entonces aparece lo que conocemos como ascitis, aparece lo que conocemos como derrame pleural. La ascitis es líquido en la cavidad abdominal, el derrame pleural es líquido en la pleura, entre la capa que recubre al pulmón, el pulmón mismo, ahí se forma líquido, y derrame pericárdico, que es un tanto cuanto todos esos procesos son complejos, hasta cierto punto delicados. En este caso también, al estar sobre la tierra, el sol agredía directamente al cuerpo y al ser vivo debió protegerse con una piel primitiva llamada dermis. Cuando hay biopsias por Trucut, que son fuertes, son disparos, son agresiones al organismo, en este momento hace un crecimiento celular que llamamos melanoma. Este melanoma, que es un tejido endurecido, es un tejido como una especie de empedrado, hace la formación de protección para evitar nuevos ataques. Cuando a una mujer le quitan la mama, le hacen cirugía, cuando a una mujer le hacen la punción, cuando una mujer se siente amenazada, hace un tejido de protección, se llama melanoma. Normalmente la medicina dice que ese tumor que estaba dentro de la mama ya salió hacia afuera. Y he visto pacientes que, bueno, el contexto del melanoma crece no solo en la mama, sino en todo el tronco, todo el abdomen puede extenderse. Va a depender de la intensidad del conflicto. Y bueno, por último, el ser vivo que ya sabía cómo reproducirse, pero no cómo alimentar a su cría, imaginó sus glándulas sudoríparas y originó lo que conocemos como glándula mamaria. Y esta glándula mamaria, toda glándula produce algo, es de tipo mesodermo antiguo, de acuerdo a lo que revisa el Dr. Hammer, regido por el cerebelo. Y en la fase activa de conflicto, como todo tejido parecido al tejido endodérmico, crece en la fase activa, son células de tipo adeno, y ahí vendría un diagnóstico de adenocarcinoma de mama. Tiene que ver con conflictos de pelea o preocupación. Estos conflictos, si la mujer es diestra, la mama izquierda está en relación a su madre, a su hijo o a sus hijos, y la mama derecha está en relación a lo que no es ni su madre ni sus hijos, hermano, papá, amigo, etc. Esta paciente que vino ayer es diestra y tiene un problema en la mama derecha y tiene un problema de pelea con una jefa, tiene una pelea continua. Muy interesante la situación. Y tenemos entonces que la glándula mamaria en la fase activa hace crecimiento celular por un conflicto de pelea o preocupación. La parte interna glandular
y en la fase de curación degrada con ayuda de micobacterias. Y hay otra parte de la mama que es el conducto galactóforo, que es ese ectodermo, y en la fase activa de conflicto por conflicto biológico de separación o pérdida hace una ulceración. ¿Cuál es el sentido biológico? En la anterior, en la glándula mamaria, la preocupación hace que secrete, que haga más secreción láctica para poder nutrir al bebé. Y en esta, que es ectodermo, que ulcera primero, que disminuye primero, el sentido biológico es vaciar con más rapidez porque hay peligro de perder. Entonces, en la fase activa de conflicto hay una úlcera del conducto galactóforo, y en la fase de curación hay un crecimiento celular llamado carcinoma intraductal de mama. De manera que este carcinoma, de acuerdo a las 5 leyes y el descubrimiento que hace el Dr. Hammer, no va a poner en peligro la vida, y es un tejido reparativo. No es propiamente, es a los ojos de la medicina, si se revisa al microscopio, hay mitosis, hay multiplicación celular. A los ojos de la medicina es cáncer. A los ojos que descubre científicamente el Dr. Hammer, viendo miles de pacientes, se da cuenta que este tejido reparativo no es un cáncer, que es un tejido de crecimiento celular, pero que va a dejar de crecer en cierto momento, y que no va a poner en peligro la vida. Y hay muchas situaciones, tengo pacientes ya, gracias a Dios, evolucionados de esta situación. Todo esto ocurrió hace millones de años, en el momento en que el sistema nervioso central aparece el cerebelo, que es aquel que rige y ordena las funciones del tejido nombrado. Vamos a ver una diapositiva donde se ve el cerebro y donde se ve la parte del cerebelo que está de rojo, y que pueden ver ustedes en pantalla cómo se va a formar este cerebelo que va a regir a la pleura, al pericardio, al peritoneo, a la dermis, a la glándula mamaria y a las glándulas en general. Esta evolución filogenética es una serie de adaptaciones, es decir, cambios registrados en el material genético que todos los seres vivos han realizado en el curso de la evolución, con el objetivo de superar la crisis de supervivencia. Esta ontogenia es la formación de un embrión de un ser humano, y posterior desarrollo muestra esta recapitulación de toda la evolución de las especies en órganos y formas de vida. Primero, en un embrión aparece como si fuera un pez, después un anfibio, un reptil y un mamífero. De manera que la ontogenia recapitula toda la filogenia. La evolución no es otra cosa que la relación que nos une a todos los seres vivos. En relación está registrado en nuestros órganos, pero también nuestro cerebro y nuestra psique. De esta manera, a partir del 9º día, aparece el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. 3 capas embriológicas diferentes. Una de las reglas en la que el Dr. Hammer explica que no existe la metástasis es que no estamos viendo la embriogénesis, la embriología en los contextos del cáncer. Para la medicina le da lo mismo si es un tejido ectodermo migrar vía hematógena, vía linfática, y hacer un cáncer mesodérmico o un cáncer endodérmico, y así de esa manera poder, nadie ha visto esa célula viajando en la sangre, poder darle comprensión de por qué el cáncer en 2 lugares. Esto no es difícil. Cuando Hammer habla de cáncer en 2 lugares o en 3, él dice que hay 2 o 3 conflictos, o un solo conflicto impactó de varias maneras. Por eso es que él explica que científicamente no existe la más remota posibilidad que la metástasis exista. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia. Regresando, espero que nos llame 206-6120 WhatsApp y 249-4602 aquí en cabina. Vamos y regresamos, no se vaya. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones,
decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Networker Médico, enlazando conocimiento para servir. La doctora Luz Esperanza Molina Calderón te brinda la oportunidad de ser longevo y sano. Martes a las 11 de la mañana en OM Radio. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. En su programa Al Aire, Conciencia Curativa Biológica, con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González. Llámenos, tome en este momento el teléfono y háganos una pregunta, 249-4602. De esta manera podemos entender todo este contexto que era para mí importante y que era parte de una charla que yo di, en el que toda esta historia de la evolución en un proceso acelerado, nos podemos dar cuenta que todas las etapas evolutivas se van repitiendo y que según la fase, por ejemplo, un pez, una ameba, un renacuajo, un anfibio, un reptil y al llegar a un mamífero, después a un ser humano, recapitula toda la ontogenia en la filogenia, o toda la filogenia, en la ontogenia. De esta manera podemos ver muchas situaciones que van a ayudarnos a comprender. ¿Y por qué pasa esta historia en la que tenemos que aceptar estos caminos que ha tomado la medicina? Hay una gráfica donde hay una flecha, a ver si la pasan ahí, donde hablamos, un diagrama donde hablamos de medicina antigua. Es una medicina que fue en los primeros momentos en que la raza humana empieza a desarrollarse, y era una medicina de sabios, era una medicina de consejos, era una medicina en la que el más viejo, el brujo, el abuelo, el jefe del clan, podía sugerir o podía darse cuenta qué plantas podrían tener un efecto, viendo si lo comían los animales, si eran tóxicas. Y entonces era una medicina empírica, era una medicina a través de la experiencia. Después entró el concepto de la divinidad, de la maldad, de la bondad, del demonismo, de la fuerza, de estructurar a esta pureza dentro del ser, de esta piedad, exorcismo. Y entonces hay una medicina plagada en concepciones moníacas divinas, moníacas religiosas. Y recuerden que hubo, por ejemplo, persecución, hubo gente quemada porque le decían que estaba enfermo, una epilepsia, pensaban que tenía el demonio dentro. La primera gran revolución en la medicina es que empiezan a abrir cadáveres y aparece ya el concepto de racionalismo, el concepto de la patología humoral, el concepto que venía desde Hipócrates, inclusive desde una medicina más antigua, y empieza a darle forma a la medicina funcional. Esa es la primera gran revolución en la medicina. La segunda revolución en la medicina es la aparición del microscopio, cuando Pasteur habla de gérmenes, habla de microbios, de microorganismos, y aparece el doctor Virchow. Este es un personaje muy importante y no se pierdan, porque permite entender por qué pensamos como pensamos, por qué el hospital hoy tiene cientos de especialidades, porque hoy se ve una parte del cuerpo y no se ve un todo. Porque aparece Virchow diciendo que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Entonces la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica y todas las ciencias se concentran en ver por qué enferma el ser humano y estudia la célula. Y entonces aparecen todas las especialidades y hoy subespecialidades, ven una sola parte. Y creemos y estamos convencidos muchos pensadores que a partir del descubrimiento de las 5 leyes biológicas vendrá la tercera revolución en la medicina, donde el doctor Hammer se da cuenta que hay una conexión perfectamente sincrónica entre la psique, el cerebro y el órgano, como una tríada perfectamente sincrónica. Ha preservado a través de la historia la medicina hindú, la medicina tradicional china,
la medicina homeopática, la medicina greco-árabe, etcétera, pero finalmente nos podemos dar cuenta todo este peso. Vamos a ver una diapositiva donde aparecen las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer y la alopatía. Y a pesar de que hay muchas teorías como el sistema inmune, al cual la medicina, la ciencia curativa germánica niega que exista, los microorganismos donde la medicina alopática dice que enferman y nosotros decimos que ayudan, bueno, el descubrimiento del doctor Hammer menciona que demuestra científicamente que estos microorganismos van a estar en la fase vagotónica, que van a ser reductores de tumores, que van a ser escombradores, que van a construir tejido, que van a ser simbiontes, que van a ser ayudadores, obreros, amigables, que van a pasar en la fase vagotónica para sanear nuestros cánceres, para sanear nuestros tumores. Teorías, plagado de teorías como lesiones enzimáticas, teoría de la oxidación, teoría de las lesiones celulares, la llamada toxicología, los defectos genéticos, las enfermedades herenciales, psicosomáticas, idiopáticas, etc. Le llamamos la medicina de las 1000 teorías y las 5 leyes biológicas. Finalmente, creemos que a pesar de que hay toda una serie de contextos, vamos a poder entender por qué se desarrolla este concepto de salud de enfermedad. Y ahí nos vamos a quedar en cuanto a las diapositivas que ustedes van a ver. Lo que hoy quiero platicar para terminar estas 5 leyes es un poquito, alguien me pidió, y lo cual estimamos mucho, que hablara yo sobre la anemia. No voy a hacer un programa porque creo que necesita mucho más espacio, tiempo, hacer todo un tema con mucha dedicación, lo cual no era posible porque por las múltiples ocupaciones habíamos decidido este tema. Sin embargo, vamos a explicar brevemente algunos 2-3 detallitos antes de que termine el programa que permitan entender básicamente por qué se da la anemia. Recordemos que la sangre más o menos compone un 40% de sólidos llamados células sanguíneas. Y aproximadamente del volumen total, el 60% restante, es una solución acuosa llamada suero sanguíneo. De esta manera, todas las células sanguíneas están compuestas y son de origen mesodérmico. Curiosamente, podemos entenderlo fácilmente, Hammer, el hueso, lo ubica, lo describe, y la embriología lo describe como un tejido de mesodermo. Nada curioso que las sangres sean mesodérmicas, porque da la casualidad que la sangre se forma, se construye, se elabora en el centro del hueso llamado médula ósea. La médula del hueso, la parte central, la parte media, ahí se fabrican a través de células totipotenciales, a través de llamadas células madres, a través de células llamadas blastos, la formación de 3 células importantes: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos también le llamamos eritrocitos, los glóbulos blancos le llamamos leucocitos y a las plaquetas le llamamos trombocitos. De esta manera podemos comprender que en el hueso, en la médula del hueso, se forman estos 3 tipos de células. Entonces, la anemia, vamos a entender una descripción básica, que se trata de un bajo conteo o una carencia en relación a un estándar en los glóbulos rojos. Es decir, el laboratorio nos dice de tal a tal cantidad son los hombres, de tal a tal cantidad a mujeres. Bajando de ese rango, vamos a comprender que hay una anemia, una falta de eritrocitos, una falta de hemoglobina. Esta carencia hace que se modifique la proporción entre células sanguíneas
y suero sanguíneo. Esto es bien interesante porque la anemia está en relación a un conflicto de desvalorización, casi siempre en forma generalizada. Un ejemplo es: no soy capaz de lograr esto, no soy capaz de hacer feliz a mis hijos, no soy capaz de acabar o terminar este proyecto, no soy capaz de ser autosuficiente, no soy capaz de estar sano completamente, no soy capaz, etcétera, etcétera. Culpas, minusvalías, desvalorización, autoestima, inseguridad, nos llevan a un proceso de afección en el hueso. Hay dos fases: una fase de conflicto activo y una fase de curación. La médula ósea se producen estos tres tipos de células llamadas mesodermo. En la fase activa de conflicto hay una disminución de las células del hueso, del mesodermo, de la sustancia ósea. Al mismo tiempo hay limitación en la formación de sangre. ¿Por qué? Porque hay una reducción del hueso que produce sangre. Por lo tanto, en la fase activa de conflicto va a existir la posibilidad de que se dé la anemia. Esta formación de células en la médula del hueso le llamamos hematopoiesis, heima, sangre, formación de sangre en la médula del hueso. Por lo tanto, al haber una necrosis ósea, al haber una disminución de la densidad del hueso, va a haber una reducción de las células sanguíneas en la circulación, llamamos anemia. En la primera parte, la fase de curación, anemia, ya estando en la fase de vagotonía, ¿sí?, puede haber aparentemente una agravación o una reducción más de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque esto es bien interesante. El doctor Hammer demuestra que en la fase activa de conflicto hay anemia, pero en la fase de curación también hay anemia y puede inclusive aparentemente empeorar, porque él habla de que hay un ensanchamiento de los vasos sanguíneos en la fase vagotónica. Aproximadamente sugiere de 3 a 5 veces su calibre normal. Entonces, si nosotros tenemos un líquido, un tubo con 1 litro de agua de Jamaica, ¿sí?, y lo pasamos a un recipiente transparente, acrílico o de vidrio de 5 litros, ese litro lo pasamos, ¿y qué hace la sangre? Entra suero nadante, suero sanguíneo, entra al vaso y entonces hay una hemodilución. Esto es bien importante porque el paciente que tiene anemia, estando en la fase vagotónica, no tendría por qué alarmarse. Después de un tiempo, inclusive, la cantidad de glóbulos rojos por milímetro cúbico es la misma cantidad, solamente que se hace la revisión con todo y plasma y se mide la cantidad. Entonces hay una hemodilución por una vasodilatación del vaso en la fase vagotónica A. Por lo tanto, en esta primera fase de curación, la anemia va a empeorar, pero solo de manera aparente, ya que a través del ensanchamiento de los vasos sanguíneos durante la vagotonía, la sangre se diluye, se rebaja con más suero. Va a haber falta de ánimo, va a haber cansancio, práctica de la sintomatología de vagotonía. Durante esta producción de eritrocitos va a volver la producción normal de los eritrocitos, pero la cantidad real, por lo que la cantidad real sube. Vamos a encontrar en esta fase vagotónica palidez, hay menos glóbulos rojos, hay cansancio, menos oxígeno, sensación de frialdad, trastornos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien importante entender entonces que en un paciente que entra en vagotonía, podemos distinguir con las manos calientes, si tiene febrículas, si está cansado, si tiene dilatación y está entrando en vagotonía, pues vamos a entender también que ahí hay una anemia. Entonces, ya concretando,
porque ya nos vamos a despedir del programa, es importante encontrar el conflicto biológico de desvalorización, es importante que el paciente no se vuelva a desvalorizar, que reconozca su justo valor, que sea capaz de entender por qué vale, qué sentido tiene sentirse autosuficiente, capaz, responsable, comprometido y que se sienta que puede lograrlo todo. Le podemos hacer en la espalda, hay un punto que se llama Gawanshu, hay un punto de vejiga en el cual se puede aplicar moxa y se ha demostrado, yo hice una tesis de investigación en la que se demuestra científicamente que los glóbulos rojos aumentan poniendo moxibustión en ese punto. También se puede dar carne de res en caldo, en suero, se le puede dar una muy buena alimentación, se le puede dar homeopatía, ferro metálico, en China. Puede haber otras consecuencias otros mecanismos por los que se dé la anemia, como es una hemorragia, como es un trastorno de una deficiencia de vitamina, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo vi, ahorita nada más hablé en forma general de la anemia que es causada por conflictos de desvalorización. Y como este programa en realidad era el porqué de la enfermedad para la supervivencia del alma, el porqué de un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza, es porque en el caso del hueso, el sentido biológico en la quinta ley se encuentra en la segunda fase. El hueso en la fase activa de conflicto disminuye, vamos a decirlo, aparece la osteoporosis, hay espacios, hay unos hoyos. Ese hueso, si sigue así, tiene la posibilidad de fractura. Pero ¿por qué en la fase de curación crece? En la fase de curación, como cualquier fractura, hace que el hueso no solo por dentro se rellene, sino haga una especie de manguito, de callo óseo, como el bambú, en el cual los nodos hace que no se rompa, como en la caña, hace que en el nodo no se rompa. Esto quiere decir que el sentido biológico del paciente que se desvaloriza, el programa de supervivencia es para hacerlo más fuerte y que no se quiebre. Es para hacerlo con más fuerza, con más fortaleza, con más capacidad para la supervivencia del ser y del alma. Esto quiere decir que la anemia tiene un sentido biológico de hacerlo más fuerte para que con esa fortaleza, esa fuerza, esa seguridad pueda sobrevivir y pueda persistir la especie. Con esto me despido. Soy su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla y vía Skype. Manda un mensaje, más 521-2221-400645. Recuerde que la salud es el tesoro más importante de nuestra vida. Y esta salud nos permite caminar en este proceso evolutivo y poder trascender. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Conciencia Curativa Germánica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. ¡Vámonos! El doctor Antonio Galicia González te espera el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en Home Radio.